La familia Gómez Carrasco vivía en San Miguel Xoxtla, a 17 kilómetros de Puebla capital, donde Evaristo manejaba el molino de trigo y Remedios bordaba manteles para las casas principales. El 14 de marzo de 1912, los vecinos notaron que sus 3 hijos menores no habían salido al patio en 4 días. Escribe en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en tu reloj ahora mismo. ¿Cuántos niños pueden desaparecer en un pueblo antes de que alguien pregunte por qué? El primer indicio llegó con Doroteo Villagrán, el cartero que subía la cuesta todos los martes. Encontró la puerta entreabierta y un olor dulzón que no supo identificar hasta días después. Adentro, las sillas del comedor estaban acomodadas en círculo perfecto, con velas derretidas formando charcos de cera sobre el piso de ladrillo. 3 mechones de cabello infantil colgaban de clavos en la viga central. Cada uno medía exactamente 7 centímetros de largo y estaba atado con hilo negro. El más claro pertenecía a Esperanza, de 6 años. El castaño era de Teodoro, de 8. El tercero, rizado y espeso, de Jacinta, la menor. Villagrán tocó el primer mechón. Aún conservaba la textura suave, como si acabaran de cortarlo, pero los niños llevaban una semana sin aparecer. El párroco Urbano Sánchez recibió la denuncia esa misma tarde. Villagrán le entregó un cuaderno forrado en piel que había tomado de la mesa. Las páginas contenían dibujos infantiles, mezclados con anotaciones en letra adulta. Fechas de luna nueva, nombres de santos poco conocidos, medidas exactas para círculos trazados con sal. En la última página escrita, una frase repetida 7 veces. Los pequeños abren camino a los grandes. Sánchez cerró el cuaderno y caminó hasta la ventana. Desde ahí se veía la casa de los Gómez Carrasco, con sus muros de adobe amarillo y el techo de tejas rojas que Evaristo había reparado el otoño anterior. No salía humo de la chimenea. Remedios había nacido en Cholula, hija de una partera que conocía hierbas para calmar dolores y acelerar partos. Su madre, Basilisa Mendoza, había atendido más de 200 partos en 30 años de oficio, usando solo plantas del cerro y agua bendita. Cuando Remedios cumplió 16 años, Basilisa le enseñó a preparar el té de 5 flores que aceleraba las contracciones y la cataplasma de hojas verdes que detenía las hemorragias. Después de casarse, se mudó a Xoxtla, donde las mujeres principales la buscaban cuando sus embarazos se complicaban. Su primera cliente fue Dolores Vázquez, esposa del tendero, que llevaba 2 días en trabajo de parto, sin lograr que el bebé naciera. Remedios le dio a beber una mezcla de canela con miel y le masajeó el vientre con aceite de ricino hasta que el niño salió sano. La fama se extendió rápidamente. En 6 meses, Remedios había atendido 12 partos exitosos y ganado la confianza de las familias más respetables del pueblo. Cobraba 3 pesos por parto normal y 5 pesos cuando había complicaciones, dinero que complementaba lo que Evaristo ganaba en el molino. Preparaba tés de ruda y compresas de árnica que funcionaban mejor que los remedios del doctor Herrera. Sus clientes preferían sus métodos naturales a las medicinas caras que llegaban de Puebla capital. Remedios nunca perdió un bebé ni una madre en sus primeros 2 años de trabajo. Pero en el otoño de 1909 algo empezó a cambiar. Casimira López fue la primera en notar algo extraño. Su bebé nació sano y fuerte, pero a los 3 días desarrolló una fiebre que no cedía con ningún remedio. El niño lloraba día y noche, arqueando la espalda como si algo le doliera por dentro. Herrera examinó al bebé y no encontró nada anormal. La fiebre bajó después de una semana, pero Casimira notó que su hijo no crecía al mismo ritmo que otros niños de su edad. A los 6 meses pesaba lo mismo que a los 3. A los 9 meses apenas había ganado medio kilo. 3 meses después, Refugio Morales tuvo un parto difícil que duró casi un día completo. Remedios le preparó un té más fuerte de lo usual, mezclando ruda con hierbas que había traído de Cholula en un saquito de manta. El bebé nació finalmente, pero tenía la piel de color azuloso y respiraba con dificultad. Es normal después de un parto largo, explicó Remedios mientras lavaba al recién nacido con agua tibia. Pero cuando entregó el bebé a su madre, Refugio notó algo que la asustó. El niño tenía los ojos completamente negros, sin el blanco normal alrededor del iris. Se va a aclarar en unos días, dijo Remedios, pero los ojos del bebé permanecieron negros durante semanas. El tercer caso llegó con Leonor Jiménez, que había tenido 4 hijos sin problemas con otras parteras. Cuando se embarazó por 5ª vez, decidió probar los servicios de Remedios porque había oído que era más rápida y cobraba menos. El parto fue fácil, pero el bebé nació con una marca extraña en la frente, un círculo perfectamente redondo, del tamaño de una moneda pequeña,
de color rojo oscuro que no se desvanecía con los días. La marca parecía pintada, pero no se quitaba con agua ni jabón. Herrera examinó la marca con una lupa y dictaminó que era un lunar congénito, algo raro pero no peligroso. Sin embargo, cuando el niño cumplió un mes, Leonor descubrió algo más inquietante. La marca cambiaba de color según la fase de la luna. Durante la luna llena se volvía rojo brillante. Durante la luna nueva se oscurecía hasta parecer negra. Para finales de 1909, 5 bebés atendidos por Remedios habían nacido con anomalías similares. Además de las marcas y los ojos negros, todos presentaban un comportamiento extraño. Lloraban solo durante la noche, dormían con los ojos entreabiertos y se calmaban únicamente cuando escuchaban ciertas canciones que sus madres tarareaban, sin saber de dónde las habían aprendido. Las clientas empezaron a quejarse entre ellas, comparando notas sobre los partos de Remedios. Descubrieron que todas recordaban lo mismo. Durante el trabajo de parto, Remedios había quemado hierbas que despedían un olor dulce y metálico, diferente al copal que usaban otras parteras. También recordaban que Remedios había hecho algo extraño justo antes de que nacieran los bebés. Había pinchado la punta de su propio dedo con una aguja y había dejado caer una gota de sangre en el agua que usaba para lavar al recién nacido. Es para que el bebé tenga buena salud, explicaba cuando alguna madre preguntaba, pero ninguna partera tradicional había usado esa técnica antes. En la primavera de 1910, el patrón se volvió imposible de ignorar. 9 bebés atendidos por Remedios mostraban las mismas características: crecimiento lento, ojos oscuros, marcas de nacimiento que cambiaban de color y una sensibilidad extraña a la luz del sol que los hacía llorar cuando salían de casa durante el día. El doctor Herrera decidió investigar más a fondo. Pidió a las madres que llevaran a sus bebés a su consultorio para un examen completo. Lo que encontró lo dejó sin explicación médica. Todos los bebés tenían pequeños cortes bajo la lengua, tan finos que parecían naturales, pero demasiado uniformes para ser casualidad. Los cortes tenían exactamente la misma forma y profundidad, como si hubieran sido hechos con la misma herramienta por la misma persona. Cuando Herrera confrontó a Remedios, ella explicó que los cortes eran necesarios para ayudar al bebé a respirar mejor durante los primeros días. Dijo que era una técnica antigua que había aprendido de su madre, pero cuando Herrera preguntó a otras parteras de la región, ninguna había oído hablar de esa práctica. Herrera escribió un reporte detallado sobre sus hallazgos y lo envió al director de salud del distrito. El reporte describía las anomalías encontradas en los bebés y recomendaba una supervisión más estricta de las parteras no registradas oficialmente. Pero el reporte nunca llegó a su destino. Desapareció del correo entre Xoxtla y Puebla, y cuando Herrera pidió una copia al archivo del distrito, le dijeron que no tenían registro de haber recibido ningún documento suyo. Mientras tanto, Remedios siguió atendiendo partos, pero algo había cambiado en su comportamiento. Ya no cobraba la tarifa completa a todas sus clientas. A algunas les cobraba la mitad, a otras les pedía que le pagaran con objetos específicos: velas negras, sal de grano grueso, hilos de colores particulares. También empezó a pedir que le guardaran la placenta después de cada parto. Es para hacer remedios que van a necesitar más adelante, explicaba. Pero las mujeres notaron que nunca regresaba las placentas prometidas ni preparaba los remedios que había mencionado. Basilisa, la madre de Remedios, llegó de visita en el verano de 1910. Había venido a conocer a sus nietos, pero también tenía curiosidad por los rumores que llegaban a Cholula sobre la forma extraña de trabajar de su hija. Basilisa observó a Remedios durante un parto y notó inmediatamente que su hija usaba técnicas que ella nunca le había enseñado. Remedios mezclaba las hierbas en proporciones diferentes, agregaba ingredientes que Basilisa no reconocía y hacía gestos con las manos que no correspondían a ninguna tradición de partería que conociera. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó después del parto. Remedios le mostró un cuaderno de pasta negra que guardaba en una caja de madera bajo su cama. El cuaderno contenía recetas escritas con una letra que no era la de Remedios, instrucciones detalladas para preparar, mezclas que requerían ingredientes extraños, pétalos de flores que solo crecían en cementerios, agua recogida durante eclipses lunares, cenizas de huesos de animales que habían muerto de causas naturales. ¿Quién escribió esto?, preguntó Basilisa. Lo encontré enterrado en el patio cuando llegamos a vivir aquí, respondió Remedios. Estaba dentro de una olla de barro, envuelto en un trapo que no se había podrido a pesar de haber estado bajo tierra durante años. Basilisa revisó el cuaderno página por página. Las recetas no eran para partos normales.
Eran instrucciones para preparar a los pequeños para el gran cruce, marcar el camino de los elegidos y abrir puertas entre mundos para que los inocentes puedan pasar sin dolor. Al final del cuaderno había una lista de nombres escritos con tinta diferente, más reciente. Basilisa reconoció algunos. Eran los bebés que Remedios había atendido durante el último año. Todos los que habían nacido con las marcas extrañas y los ojos oscuros. «Remedios, esto no es partería», le dijo su madre. «Esto es algo que puede traer problemas muy grandes». Pero Remedios ya no la escuchaba de la misma forma. Hablaba de los bebés como si fueran especiales, elegidos para algo importante que ella no podía explicar completamente. Decía que los rituales del cuaderno la habían ayudado a salvar vidas que otras parteras habrían perdido, que las marcas y los cortes eran señales de protección, no de daño. Basilisa regresó a Cholula preocupada, pero no sabía qué hacer. No podía denunciar a su propia hija sin evidencia concreta de que estuviera lastimando a alguien. Los bebés nacían sanos, las madres se recuperaban bien y los pagos llegaban puntualmente. Pero antes de irse, escondió el cuaderno negro en Minnesingers, un lugar donde Remedios no pudiera encontrarlo fácilmente. Lo enterró en el patio trasero, debajo del árbol de durazno, envuelto en un trapo bendito que había llevado de la iglesia de Cholula. Remedios tardó 3 días en darse cuenta de que el cuaderno había desaparecido. Buscó por toda la casa, revisó cada cajón, cada rincón, cada escondite posible. Cuando no lo encontró, su comportamiento cambió drásticamente. Dejó de atender partos durante 2 semanas. Se levantaba antes del amanecer y pasaba horas cavando hoyos en el patio, buscando el cuaderno enterrado. Sus manos se llenaron de heridas y ampollas, pero siguió cavando hasta que Evaristo la obligó a parar. «Ya no lo necesitas», le dijo su esposo. «Ya sabes las recetas de memoria». Y tenía razón. Remedios había memorizado cada página del cuaderno durante los meses que lo había usado, pero sin el libro físico en sus manos, se sentía incompleta, como si le faltara una parte esencial de su identidad. Decidió compensar la pérdida con métodos más directos. Si no podía seguir las recetas exactas del cuaderno, improvisaría con lo que recordaba y agregaría elementos de su propia experiencia. Así comenzó la fase más peligrosa de su trabajo como partera. Los bebés que nacieron después de la desaparición del cuaderno presentaron anomalías más severas. No solo marcas y ojos oscuros, sino también comportamientos que inquietaban a sus familias. Algunos recién nacidos no lloraban nunca, ni siquiera cuando tenían hambre o frío. Otros lloraban constantemente, pero sus lágrimas eran rojizas, como si tuvieran sangre mezclada. Había bebés que dormían con los ojos completamente abiertos y otros que solo abrían los ojos durante la noche, como si fueran sensibles a cualquier tipo de luz. El caso más extremo fue el de Esperanza Ruiz, que nació en diciembre de 1910 con una característica que aterrorizó a su madre. La bebé parecía responder a voces que nadie más podía escuchar. Giraba la cabeza hacia rincones vacíos de la habitación. Movía los brazos como si estuviera tratando de alcanzar algo invisible, y hacía sonidos que no eran llanto ni gorjeo, sino algo parecido a palabras en un idioma desconocido. Cuando Esperanza cumplió 3 meses, su madre notó que la niña predecía eventos antes de que ocurrieran. Lloraba exactamente 5 minutos antes de que llegaran visitas inesperadas. Se quedaba dormida justo antes de que empezaran las tormentas y se agitaba cuando alguien iba a enfermarse, incluso antes de que aparecieran los primeros síntomas. Herrera examinó a la niña varias veces, pero no pudo encontrar una explicación médica para su comportamiento. Sus reflejos eran normales, su crecimiento seguía los parámetros esperados y no tenía ninguna deformidad física visible. Pero cuando Herrera revisó los registros de nacimiento, descubrió algo inquietante. Esperanza Ruiz había nacido exactamente a medianoche, durante un eclipse lunar parcial que había oscurecido la luna durante 2 horas. Remedios había atendido el parto sola, sin ayudantes ni familiares presentes, algo inusual para partos nocturnos. Según el registro que Remedios había entregado al juez civil, el parto había durado menos de 1 hora, lo cual era extremadamente raro para una madre primeriza. También anotó que había usado técnicas especiales para acelerar el proceso, pero no especificó cuáles. Herrera comenzó a sospechar que Remedios estaba experimentando con métodos peligrosos, posiblemente drogando a las madres para acelerar los partos o manipulando a los bebés durante el nacimiento para crear las anomalías que había observado. Decidió vigilarla más de cerca. Pidió a varias familias que lo notificaran cuando Remedios fuera llamada para un parto, pero sus intentos de observar su trabajo fueron frustrados una y otra vez.
Remedios parecía saber cuándo Herrera planeaba aparecer y siempre encontraba excusas para posponer los partos hasta que él se fuera. La situación cambió en marzo de 1911, cuando Remedios quedó embarazada de su primer hijo. Durante su propio embarazo, dejó de atender partos y se dedicó a preparar remedios caseros para las molestias del pueblo. Tés para el dolor de cabeza, ungüentos para cortes y raspaduras, jarabe para la tos. Pero los vecinos notaron que seguía recibiendo visitantes nocturnos, mujeres que llegaban después de las 10 de la noche, se quedaban 1 o 2 horas en su casa y se iban antes del amanecer. Nadie sabía qué buscaban o qué les daba Remedios, pero todas salían cargando pequeños paquetes envueltos en trapos oscuros. Evaristo nació en noviembre de 1911, un bebé completamente normal, que creció sin problemas durante sus primeros meses. Pero cuando Remedios regresó al trabajo en febrero de 1912, su técnica había evolucionado hacia algo mucho más complejo y perturbador. Evaristo dirigía el molino desde que murió su padre en 1903. Procesaba el trigo de 17 ranchos cercanos y llevaba las cuentas en un libro grande de pasta dura. Los números cuadraban siempre, pero había algo más en esas páginas que los vecinos no entendían hasta entonces. Junto a cada entrada de grano, Evaristo anotaba datos que no tenían relación con el negocio. La edad exacta del hijo menor de cada cliente, si había nacido en luna creciente o menguante, si la madre había tenido complicaciones en el parto. Una columna extra registraba símbolos que no eran números ni letras. El herrero, Anselmo Durán, revisó el libro cuando Sánchez se lo pidió. Encontró 23 familias marcadas con el mismo símbolo, un círculo atravesado por 3 líneas verticales. Todas tenían hijos menores de 10 años. Los símbolos aparecían dibujados también en las bolsas de harina que Evaristo entregaba a esas casas específicas. La primera señal visible llegó durante la misa del domingo anterior. Esperanza Gómez Carrasco se desmayó en medio del Padre Nuestro, cayendo hacia adelante con los brazos extendidos. Cuando Sánchez la ayudó a levantarse, notó que tenía las palmas de las manos pintadas con tinta roja. Remedios explicó que la niña había jugado con betabel, pero el color no salía con agua ni jabón. Teodoro y Jacinta también tenían las manos manchadas, y los 3 caminaban más lento que de costumbre, como si llevaran peso extra en los pies. Después de misa, Sánchez siguió a la familia hasta su casa. Los vio entrar por la puerta principal, pero minutos después escuchó voces que venían del patio trasero. Se acercó por la cerca de nopal y los encontró parados en círculo, con los niños en el centro. Evaristo sostenía un cuchillo pequeño, del tipo que usan las costureras para cortar hilo. Remedios tenía una vela negra encendida en cada mano. Los 3 niños permanecían inmóviles, con los ojos abiertos pero la mirada perdida, como si estuvieran dormidos de pie. El aire olía a copal, mezclado con algo metálico. Sánchez se alejó, sin hacer ruido, pero ya había visto suficiente. Esa noche escribió una carta al arzobispado de Puebla, describiendo lo que había presenciado. La respuesta llegó 2 días después. Una orden de investigación formal y el permiso para tomar medidas inmediatas si encontraba evidencia de prácticas contrarias a la fe. El martes siguiente, cuando Villagrán encontró la casa vacía, Sánchez ya tenía preparada su respuesta. Convocó a los hombres principales del pueblo en la sacristía esa misma tarde. Anselmo Durán llegó con su martillo más pesado. Crisanto Mejía trajo una antorcha y una lata de aguarrás. Patricio Lombardo, que había servido en el ejército, llevaba su rifle de cerrojo y 12 cartuchos. Sánchez les mostró el cuaderno de dibujos y el libro de cuentas del molino. Les explicó lo que había visto en el patio trasero y lo que significaban las manos pintadas de los niños. Cuando terminó de hablar, el silencio duró varios minutos. Durán fue el primero en responder: ¿Dónde están los niños ahora? Nadie tenía la respuesta, pero todos sabían que había lugares en el pueblo donde una familia podía esconderse. El sótano de la iglesia vieja, las cuevas detrás del cementerio, el depósito abandonado junto al río. Sánchez dividió a los hombres en grupos de 3 y les dio 1 hora para revisar cada sitio. El grupo de Mejía los encontró en la cueva más profunda, a 300 metros río arriba. La entrada estaba tapada con piedras sueltas, pero se veía luz filtrando por las endijas. Adentro, la familia completa estaba reunida alrededor de una hoguera pequeña. Los 3 niños yacían sobre mantas extendidas en el suelo de roca. Sus cuerpos no se movían, pero tenían los ojos abiertos y respiraban lento, como si estuvieran en trance profundo. Evaristo y Remedios cantaban en voz baja, repitiendo palabras que Mejía no pudo entender. En el centro del círculo había una olla de barro llena de un líquido oscuro que despedía vapor. Junto a la olla, un cuchillo con mango de hueso y una bolsa de tela que contenía mechones de cabello rubio, castaño y negro. El aire olía a copal mezclado con algo metálico.
Mejía regresó corriendo al pueblo y reportó lo que había visto. Los hombres se reunieron de nuevo en la plaza, esta vez con más vecinos que habían escuchado los rumores. Sánchez subió a la base del kiosco y habló durante 10 minutos, explicando lo que habían descubierto y lo que tenían que hacer. Cuando bajó, 40 hombres lo seguían hacia el río. Encontraron la cueva vacía. Las mantas seguían extendidas en el suelo, pero la familia había desaparecido otra vez. La olla de barro estaba volcada y su contenido se había derramado sobre las rocas, dejando una mancha de color café rojizo que no se secaba. Durán encontró huellas frescas que salían de la cueva y se dirigían hacia el pueblo. Las marcas eran claras en el lodo del río. 2 pares de botas de adulto y 3 pares de pies descalzos, más pequeños. Las huellas terminaban en el patio trasero de la casa amarilla. Sánchez golpeó la puerta principal con el puño cerrado. Nadie respondió, pero se escuchaban voces del otro lado. Mejía rodeó la casa y confirmó que había luz en la cocina. Las ventanas estaban tapadas con trapos, pero se filtraba un resplandor anaranjado que parpadeaba como si hubiera velas encendidas. Lombardo probó la manija de la puerta trasera. Estaba cerrada con llave, pero la madera del marco se veía vieja y astillada. 2 golpes de martillo bastaron para abrirla. Adentro, la escena era la misma que Sánchez había presenciado días atrás, pero amplificada. Los niños estaban parados en el centro de la sala, con las manos pintadas de rojo desde las muñecas hasta las puntas de los dedos. Sus ojos permanecían abiertos, pero sin enfocar, como si miraran algo que los demás no podían ver. Evaristo tenía el cuchillo de mango de hueso en la mano derecha. Remedios sostenía un frasco de vidrio, lleno del mismo líquido oscuro que habían visto en la cueva. Las velas negras estaban colocadas en círculo perfecto alrededor de los niños, creando sombras que se movían contra las paredes. En la mesa de la cocina había más frascos, todos llenos de líquidos de diferentes colores: rojo oscuro, amarillo turbio, verde que brillaba como aceite. Junto a los frascos, un montón de hierbas secas y 3 muñecos pequeños hechos de trapo, cada uno con cabello real cosido en la cabeza. El cabello rubio, castaño y negro, los mismos colores que colgaban de la viga central. Sánchez gritó el nombre de Evaristo. El hombre volteó lentamente, pero su expresión no cambió. Sus ojos tenían la misma mirada perdida que los de sus hijos, como si él también estuviera en trance. Remedios dejó caer el frasco. El vidrio se rompió contra el piso de ladrillo, y el líquido se esparció, formando un charco que humeaba y despedía el mismo olor metálico que habían sentido en la cueva. Los niños no se movieron cuando el vidrio se rompió, no pestañearon cuando el líquido tocó sus pies descalzos. Siguieron parados en el centro del círculo, con las manos extendidas hacia adelante y la mirada fija en un punto que nadie más podía ver. Durán entró primero, con el martillo levantado. Detrás de él, Mejía llevaba la antorcha encendida y Lombardo apuntaba el rifle hacia el techo. Los demás hombres se quedaron en la puerta, bloqueando la salida. «Suelta el cuchillo», gritó Sánchez. Evaristo no respondió. Siguió parado junto a sus hijos, con el arma en la mano y la mirada perdida. Remedios se había arrodillado junto al charco de líquido y movía los labios como si rezara, pero las palabras que salían no eran castellano ni náhuatl. Mejía acercó la antorcha a las velas negras. El fuego se extendió rápidamente, alimentado por la cera derretida que cubría el piso. Las llamas subieron por las cortinas de la ventana y alcanzaron la viga donde colgaban los mechones de cabello. El cabello se incendió inmediatamente, despidiendo un olor acre que llenó toda la sala. Los niños despertaron del trance cuando el humo llegó a sus pulmones. Esperanza tosió primero, luego Teodoro, finalmente Jacinta. Abrieron y cerraron los ojos varias veces, como si acabaran de despertar de un sueño profundo. Evaristo soltó el cuchillo. El metal sonó contra el piso de ladrillo, pero el ruido se perdió entre el crepitar de las llamas y los gritos de los hombres que intentaban sacar a la familia de la casa. Durán agarró a Esperanza por la cintura. Lombardo cargó a Teodoro en los hombros. Mejía intentó levantar a Jacinta, pero la niña se resistía, estirando los brazos hacia sus padres, que seguían parados en medio del círculo de fuego. «¡Salgan ahora!» «Der Stieg», gritó Sánchez. Remedios se levantó del suelo con las manos llenas del líquido que se había derramado. Se acercó a la ventana en llamas y metió las palmas en el fuego. No gritó cuando las llamas le quemaron la piel. No se movió cuando el humo le llenó los pulmones. Evaristo caminó hacia ella y también metió las manos en el fuego. Los dos se quedaron parados junto a la ventana, con los brazos extendidos hacia las llamas, mientras el fuego se extendía por toda la sala. Los hombres lograron sacar a los 3 niños antes de que el techo se derrumbara.
Los llevaron a la plaza y los dejaron sentados en el kiosco, donde las mujeres del pueblo los envolvieron en rebozos y les dieron agua con azúcar. Esperanza fue la primera en hablar. Dijo que había estado soñando con un lugar muy blanco donde no había ruido ni dolor. Teodoro recordaba voces que hablaban en idiomas que no conocía, pero que entendía perfectamente. Jacinta solo preguntaba por qué sus padres no habían salido de la casa. La casa ardió durante 4 horas. El fuego consumió las vigas de madera, derritió las ventanas de vidrio y resquebrajó los muros de adobe hasta que solo quedaron montones de ladrillo ennegrecido. Cuando las llamas se apagaron, los vecinos encontraron 2 cuerpos carbonizados en el lugar donde había estado la sala. Los restos de Evaristo y Remedios yacían uno junto al otro, con los brazos entrelazados y las caras vueltas hacia el techo derrumbado. Sus cuerpos estaban tan quemados que fue imposible determinar si habían muerto por el fuego o por inhalación de humo. El doctor Herrera examinó los cadáveres al día siguiente. En su reporte anotó que ambos cuerpos presentaban cortes recientes en las palmas de las manos, hechos con objeto cortante antes del incendio. También encontró residuos de sustancias desconocidas en sus pulmones, pero no tuvo equipo para identificar qué tipo de químicos habían inhalado. Los 3 niños fueron entregados a la hermana de Remedios, que vivía en Cholula. Antes de irse, Esperanza le entregó a Sánchez un papel doblado que había guardado en el bolsillo de su vestido. Era una lista de nombres escritos con letra infantil, 17 nombres de niños del pueblo, todos menores de 10 años. Al final de la lista, una fecha, 19 de marzo de 1912, 5 días después del incendio. Sánchez quemó la lista esa misma noche, pero antes copió los nombres en un papel separado que guardó en el cajón de su escritorio. Durante las siguientes semanas, revisó cada nombre, visitó a cada familia, preguntó por la salud de cada niño. Todos estaban bien, todos jugaban normalmente, todos habían olvidado los sueños extraños que habían tenido durante las últimas semanas. Pero 3 meses después, cuando llegó la época de lluvia, Sánchez notó algo que le heló la sangre. Los 17 niños de la lista habían dejado de crecer. Sus estaturas eran exactamente las mismas que tenían en marzo, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Las autoridades civiles clasificaron el incendio como accidental. El juez de Atlixco envió un inspector que revisó los restos de la casa y concluyó que las llamas habían empezado por una vela mal apagada. El reporte oficial no mencionó los frascos de líquidos extraños, ni los muñecos de trapo, ni los dibujos del cuaderno que se había quemado junto con todo lo demás. El comandante de la 25ª Zona Militar, coronel Esteban Reséndiz, tenía una versión diferente. En un parte confidencial dirigido a la Ciudad de México, describió el incidente como combustión forzada por motivos religiosos. Anotó que los cuerpos habían sido encontrados en posición ritual y que había evidencia de actividades contrarias al orden público. El parte también mencionaba que 3 menores habían sido retirados del lugar antes de la combustión completa y que su paradero actual era conocido por las autoridades eclesiásticas locales. Ningún documento oficial mencionó los otros nombres de la lista. Ningún reporte describió los líquidos de colores o los mechones de cabello que colgaban de la viga. La investigación se cerró en junio de 1912, clasificada como caso resuelto por defunción de los responsables. Pero el expediente del arzobispado contaba una historia diferente. El archivo diocesano conservaba las cartas de Sánchez, los dibujos del cuaderno, copiados antes de quemarse, y una lista completa de las familias que habían recibido harina marcada con símbolos extraños. El documento más inquietante era una confesión escrita por Remedios Carrasco 3 días antes de su muerte. La había entregado a Sánchez durante una visita nocturna, pidiendo que no la leyera hasta después del 19 de marzo. La confesión describía rituales que habían empezado 2 años atrás, cuando Remedios encontró un libro enterrado bajo el piso de su cocina. El libro contenía instrucciones para preparar a los pequeños para el Gran Cruce, un proceso que requería sangre de niños mezclada con hierbas específicas y cera de velas que habían ardido durante noches de luna nueva. Según la confesión, los rituales no pretendían dañar a los niños, sino abrirles puertas a mundos donde no hay sufrimiento. Los cortes en las manos y bajo la lengua eran necesarios para marcar el camino de regreso después de cada viaje. El plan final era reunir a todos los niños marcados la noche del 19 de marzo, durante un eclipse lunar parcial que oscurecería la luna durante 3 horas. En esas 3 horas, los niños habrían cruzado definitivamente al mundo blanco que Esperanza había descrito en sus sueños. Remedios. Terminaba la confesión con una frase que Sánchez nunca pudo olvidar: los que se quedaron incompletos nunca podrán crecer del todo.
Los 17 niños de la lista confirmaron esa predicción. Cuando cumplieron 15 años, sus cuerpos tenían el mismo tamaño que a los 10. Cuando cumplieron 20, seguían pareciendo niños. Sus mentes se desarrollaron normalmente, pero sus cuerpos permanecieron congelados en el tiempo, como si una parte de ellos hubiera quedado atrapada en los rituales que nunca se completaron. Esperanza, Teodoro y Jacinta crecieron normalmente en Cholula, bajo el cuidado de su tía. Pero cada 19 de marzo, sin excepción, los 3 hermanos tenían el mismo sueño. Se encontraban parados en el centro de un círculo de fuego, con las manos extendidas hacia adelante, mientras sus padres les cantaban canciones en un idioma que no existía. Al despertar, siempre tenían las palmas de las manos manchadas de rojo. En 1945, 33 años después del incendio, un empleado del archivo diocesano encontró una discrepancia en los documentos del caso. Los registros oficiales mencionaban que habían muerto 5 personas: Evaristo, Remedios y sus 3 hijos menores. Pero los cuerpos encontrados en los escombros eran solo 2. Los huesos de los niños nunca aparecieron. El empleado, un joven seminarista llamado Aurelio Mendoza, decidió investigar por su cuenta. Viajó a San Miguel Choxtla y entrevistó a los vecinos que aún recordaban el incendio. Todos coincidían en que los niños habían sido rescatados vivos y entregados a su tía en Cholula. Pero cuando Mendoza buscó el registro civil de la adopción, no encontró ningún documento. Cuando preguntó en Cholula por la hermana de Remedios, nadie recordaba a una mujer que hubiera recibido 3 niños huérfanos en 1912. Mendoza revisó los archivos parroquiales de Cholula, los registros escolares, los censos municipales. No encontró ninguna evidencia de que Esperanza, Teodoro y Jacinta hubieran vivido allí después del incendio. Era como si los 3 niños hubieran desaparecido la noche del 14 de marzo de 1912, junto con sus padres. El aire olía a copal mezclado, con algo metálico. La última pista apareció en 1987, durante la renovación de la iglesia de San Miguel Choxtla. Los trabajadores que demolían el altar mayor encontraron un espacio hueco bajo las piedras del piso. Dentro del hueco había una caja de metal que contenía 5 objetos: 3 muñecos de trapo con cabello real, un cuchillo de mango de hueso y un frasco de vidrio lleno de un líquido oscuro que se había evaporado hasta dejar solo manchas en el fondo. Los muñecos tenían cabello rubio, castaño y negro. Cada uno llevaba una etiqueta de papel atada al cuello con hilo, escrita con letra infantil: Esperanza, Teodoro, Jacinta. Las etiquetas estaban fechadas el 19 de marzo de 1912. El párroco actual, un hombre joven que no conocía la historia completa, decidió quemar los objetos en el patio trasero de la iglesia. Cuando las llamas tocaron los muñecos, el cabello cocido en sus cabezas se incendió inmediatamente, despidiendo el mismo olor acre que los vecinos recordaban del incendio original. Pero esta vez, algo más ocurrió. Mientras el cabello se quemaba, los trabajadores escucharon voces de niños que cantaban una canción triste, en palabras que no podían entender, pero que les resultaban extrañamente familiares. Las voces duraron exactamente 3 minutos. Cuando se apagaron, el fuego se extinguió solo, dejando cenizas que no se dispersaron ni con el viento más fuerte. Si todos sabían que los niños habían desaparecido, ¿por qué nadie preguntó dónde estaban realmente? Si los cuerpos nunca se encontraron, ¿quién decidió que el caso estaba cerrado? Hoy, en el Archivo Diocesano de Puebla, hay un expediente marcado con el número 14-1912 que contiene documentos sobre la familia Gómez Carrasco. Pero la última página del archivo no es un papel oficial. Es una fotografía en blanco y negro, tomada en 1987, que muestra las cenizas de los muñecos quemados en el patio de la iglesia. En las cenizas se distinguen 3 formas pequeñas que parecen siluetas de niños, con los brazos extendidos hacia adelante y las caras vueltas hacia arriba, como si estuvieran esperando algo que nunca llegó.